Hola alumnos y alumnas, ¿cómo están? En esta clase de hoy día les quiero explicar para que ustedes puedan comprender claramente qué es lo que es la masa, qué es lo que es el volumen, qué es lo que es el peso y qué es lo que es la temperatura. Lo primero es que tenemos que pensar que todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, este jarro, esta mesa, este frasco o este contenedor de crema, que es un Tetra Pak, este frasquito, esta botella y nuestro cuerpo está hecho de materia. Y la materia está hecha de átomos. El átomo es la unidad más pequeña que forma la materia. Los átomos se van uniendo para formar masa y es lo que nosotros podemos percibir. Entonces, ¿qué es lo que es la masa? La masa es lo que está hecho, lo que contiene la materia. Es decir, la masa es el contenido de materia de un cuerpo. Es decir, es el contenido de materia que tiene este cuerpo. Eso es la masa. Y la masa la podemos medir, la podemos calcular. ¿Y cómo la podemos medir la masa de un objeto, de un elemento? Para ello podemos usar distintos instrumentos que se llaman balanzas. Nosotros tenemos distintas balanzas. Les voy a mostrar algunas para que ustedes sepan cómo medíamos la masa antes para diferentes cosas. Por ejemplo, esta pequeña balanza que está aquí es una balanza pequeñita que se usaba en la minería para medir la cantidad de pepitas de oro, ¿ya? Entonces era una balanza muy utilizada para medir pequeñas cantidades de pepitas de oro en la minería, ¿ya? Entonces tenía sus pequeñas balancitas aquí abajo que se iban colocando de contrapeso en una balanza cuando yo colocaba una piedrita en cada uno en un platillo. Esta otra balanza que está aquí, fíjense, que se usaba porque antiguamente no existía el mail, no existía el chat, no existía ese tipo de mensaje que utilizamos hoy día. Antiguamente, niños, la gente se mandaba carta para poder comunicarse entre uno y otro. Entonces, existía una gran cantidad y tráfico de cartas que se enviaban a través del correo. Uno compraba una estampilla, la colocaba dentro de la carta, dentro de un sobre, le colocaba una estampilla y para uno cobrarle cuánto valía el envío de esa carta, si iba dentro de Chile, se iba a Europa, se iba a Norteamérica, a Centroamérica o al resto de los países latinoamericanos, a uno le cobraban un valor por la carta. ¿Y cómo medían entonces cuánto o cómo sabían cuánto nos iban a cobrar? Pues bien, la carta se pesaba. Y se pesaba en este tipo de balanza. La carta se colocaba aquí arriba y este vástago, aquí hay una escala, y este vástago que está aquí, de acuerdo al peso de la carta, se levantaba y medía cuánto pesaba la carta. Y en base al peso de la carta, entonces es lo que uno pagaba. Es decir, entre más escribía y más hojas tenía la carta, más la carta que uno escribía, más pesaba entonces esta carta y más pagaba. Bueno, esta otra balanza, fíjese, estas ya ahora son antigüedades, ya y valiosísimas. Esta otra balanza que ustedes ven aquí, esta es balanza, se usa, fíjense, aún se usa en los laboratorios de investigación para medir cantidades de reactivos que uno va a utilizar en un experimento, ¿ya? ¿Y en qué unidades se mide? ¿En qué unidades se mide la masa? Pues bien, la masa se mide en kilogramos. Se abrevia con una K y con una letra G. Kilogramos. Un kilogramo tiene 1000 miligramos. Es decir, estas balanzas pesan en kilos y en gramos. Pesan en kilos y en gramos. Y también en unidades más pequeñitas, como es el caso de esta. Pero la unidad de la masa es kilogramo. Es decir, un kilogramo tiene 1000 gramos. Es decir, la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, la puedo medir en una balanza, ¿ya? Y pues se mide en kilogramos y en kilogramos los puedo expresar en gramos, ¿ok?
Ahora también hay balanzas electrónicas que son más modernas, que dan un número digital cada vez que yo le coloco el peso arriba. Ahora, vamos a hablar de volumen. Vamos a sacar estas balanzas de acá para poderles explicar ahora lo que es el volumen. Ahora que ya sabemos lo que es la masa, vamos a explicar el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Es decir, aquí tengo esta cajita de Tetra Pak. Esta cajita de Tetra Pak tiene un volumen. Es decir, ella ocupa un espacio. Tiene un volumen. Este volumen, que es de esta cajita de Tetra Pak, tiene una forma definida, es como un cubo. Y yo puedo calcular el volumen de esta cajita de Tetra Pak, midiendo el alto, el ancho y el largo de la caja. Es decir, mido el ancho de la caja, mido el ancho de la caja, el largo de la caja y el alto de la caja. Si yo multiplico esto por esto y por esto, es decir, alto por largo y por ancho, obtengo el volumen de esta cajita y puedo decir entonces cuánta crema puede contenerse dentro de esta cajita de Tetra Pak. Es decir, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. También puedo hacer lo mismo con esto, por ejemplo. Esto también tiene un espacio, una forma definida. Ya tiene una forma definida. Entonces yo puedo calcular el volumen de esta cajita, que es una cajita ya de adorno que sirve para guardar pequeñas cosas. Y esta cajita, entonces puedo medir el largo, el ancho y el alto de la cajita. Y con eso puedo calcular el volumen de esta caja. Pero también puedo tener algunas formas o algunas cosas que no tienen formas definidas. Y entonces, ¿cómo voy a medir el volumen de cosas que no tienen una forma definida? Bueno, para eso, entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, tengo esta pequeña caracola. Miren qué bonita la pequeña caracola. Es una hermosa pequeña caracola. Esto tiene un volumen porque ocupa un espacio, ¿ok? También tiene masa, es decir, esto yo lo podría pesar y podría ver cuánto pesa esta caracola. Y yo podría ver cuánto pesa esta caracola, ya podría decir, corro esto y puedo calcular más o menos aproximadamente cuánto puede pesar esta caracola. Puedo calcular cuánto pesa esta caracola, ya perfectamente puedo pesar cuánto pesa esta caracola, colocándole además unos pesos acá para que me dé el peso exacto de la caracola. Pero yo podría conocer el peso de esta caracola, ya podría conocer el peso de esta caracola, más o menos la vamos a calcular ahí, vamos a pesar, es corrido esto, ya esto se ha corrido hasta 160 y más o menos vamos a buscar hasta ahí, hasta que haga el equilibrio, hasta que la aguja esté equilibrada. Y esta caracola pesa aproximadamente 100, ahí está equilibrada, pesa aproximadamente 161 gramos. 161 gramos. Es decir, podemos pesar y saber la masa de esta caracola que pesa aproximadamente 161 gramos. Pero ¿cuál es el volumen de esta caracola? Como tiene una forma irregular, no podemos medir ni el alto, ni el largo, ni el ancho. No podemos calcularlo. Entonces, lo que podemos hacer es tener una forma aproximada del volumen. ¿En qué se mide el volumen? El volumen se mide en litros. El volumen se mide en litros. Un litro tiene, ¿cuánto tiene un litro? Un litro tiene 1000 ml. ¿Ya? Entonces, podemos calcular que un litro tiene 1000 ml. Entonces podemos calcular aproximadamente el volumen de esta pequeña caracola. Yo tengo este frasco aquí que está rotulado este frasco. Ya este frasco está rotulado y tiene las cantidades medidas de cuánto es. Entonces dice aquí perfectamente bien que hasta acá tengo 400 ml. Tengo 400 ml. Entonces vamos a colocar una cantidad de agua en este jarro. Vamos a colocar en este jarro una cantidad de agua. Lo vamos a colocar aquí en 400 ml.
Y vamos a colocar entonces la caracola dentro. Si ustedes se fijan, la coloqué hasta aquí, que tiene 400 ml. Entonces vamos a colocar la caracola dentro y vamos a ver cuánto sube de volumen el volumen. ¿A cuánto subió? Subió 100 ml, subió de 400 a 500 ml. Ml o mililitros, ¿ya? O centímetros cúbicos, como le queramos llamar. Se llama mililitros, ml o centímetros cúbicos. Un litro tiene 1000 ml. Este jarro es de 500 ml, es decir, es de medio litro. Coloqué el agua hasta 400 y al colocar la caracola dentro subió hasta 500. Es decir, ¿cuánto es el volumen de la caracola? En la caracola tiene un volumen de 100, es decir, subió de 400 a 500, es decir, subió 100 ml. ¿Qué quiere decir? 100 ml o 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos. Es decir, esta pequeña caracola tiene un volumen de 100 mililitros y pesa, habíamos dicho, 162 gramos. Es decir, podemos conocer el volumen de esta caracola y podemos conocer, midiendo de esta forma, porque es un objeto con una forma irregular, pero también podemos conocer la masa de esta caracola usando una balanza. Entonces, niños, quiero que entiendan que masa no es lo mismo que peso. El peso de un cuerpo, el peso de un objeto, es la fuerza con la cual la Tierra atrae al objeto al centro de la Tierra. Es decir, es como imagínense que nosotros tenemos un globo, tenemos el globo terráqueo y estamos parados aquí, en este punto. Es decir, el centro de la Tierra nos atrae con fuerza hacia el centro. Esa fuerza con la cual la Tierra atrae a sus cuerpos, a la caracola, a mí, a ustedes, al jarro, a cada objeto, ese es el peso. Es decir, el peso es la fuerza con la cual el centro de la Tierra atrae los objetos. Y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se obtiene pesándolo en una balanza y se expresa en kilogramos. ¿Ok? Es decir, el peso depende de donde yo esté. Es decir, si yo estoy en la Luna, la Tierra, el centro de la Tierra, está mucho más lejos y tiene mucho menos atracción con el cuerpo en cuestión. Un astronauta, una nave, etc. Es decir, un astronauta no pesa lo mismo en la Tierra que en la Luna. Entre más lejos esté, pesa menos. Por lo tanto, en la Luna pesará mucho menos y nosotros flotaríamos. En cambio, si estamos más cerca de la Tierra, el centro nos atrae más, con más fuerza, y entonces pesamos más. Ahora, la masa es otra cosa. La masa es la cantidad de materia. El peso, la fuerza con que la Tierra, el centro de la Tierra, atrae los cuerpos. Y el volumen, el espacio que ocupan los cuerpos. El espacio lo podemos medir en litros, el volumen lo podemos medir en litros y la masa la podemos medir en kilogramos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de las características. Ya que estamos hablando de cuerpos y de materia, podemos hablar de los estados de la materia. Los estados de la materia los podemos encontrar en forma sólida, sólido, como esto, como el agua-hielo, ¿ya? Lo podemos encontrar en estado líquido y también lo podemos encontrar en estado gaseoso. Aquí, rodeándome a mí, rodeándolo a ustedes, hay muchos gases dando vuelta. No solamente oxígeno, también hay nitrógeno. Es decir, hay muchos gases en estado gaseoso. El agua también la puedo tener en estado sólido, como hielo, la puedo tener en estado líquido, como la tenemos acá, y también la puedo tener en estado gaseoso. Es decir, nosotros podemos tener distintos estados de la materia, ¿ok? Nosotros, cuando estamos hablando de estados de la materia, estamos hablando que las moléculas del agua ya están o más cerca o están más lejos. Si las moléculas de agua están muy cerca una con otra, estamos hablando que la materia está
en estado sólido. Y en estado sólido, ya la materia tiene una forma definida, tiene volumen definido y tiene masa definida. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de estado líquido, estamos hablando que las partículas están un poco más separadas. Estamos hablando que las partículas tienen un poco más separadas. ¿Tienen una masa definida? Por supuesto que tienen masa definida. ¿Ok? Y tiene una forma definida que la ha adquirido en el contenedor en el cual está. Pero también podemos hablar de otras características de los líquidos. Los líquidos ya fluyen. ¿Qué significa esto? Miren, fluye. Es decir, yo los veo fluir, fluye. ¿Ok? Es decir, es capaz de moverse el agua. Los sólidos no se pueden mover. Así, en forma macro, si uno los ve a simple vista. Los sólidos vibran. Las moléculas de un sólido al interior del sólido están vibrando, pero no hay movimientos evidentes como los que yo veo aquí, donde el agua puede fluir, En cambio, el sólido no puede fluir, ¿ok? Es decir, el sólido no puede moverse, el sólido vibra. Las partículas, las moléculas dentro de un cuerpo sólido están vibrando. En cambio, en el agua pueden fluir. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque las moléculas de agua están mucho más separadas que cuando están en un estado sólido. ¿Ok? Ahora, cuando están en un estado gaseoso, el estado gaseoso, las partículas no tienen forma definida, no tienen volumen definido, tienen una masa, pero no tienen un volumen ni una forma definida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gas, ya el estado gaseoso, tiene mucho movimiento, fluye, se mueve rápidamente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los átomos de los gases están muy separados unos con otros. Ahora, ¿por qué ocurre eso que están separados unos con otros? Están separados unos con otros porque los gases tienen mucha energía del movimiento. ¿Y cómo se llama la energía del movimiento? La energía del movimiento se llama energía cinética. ¿Cómo se llama la energía del movimiento? Se llama energía cinética. Es decir, los gases tienen mucha energía cinética, es decir, se mueven alocadamente por una habitación. Por lo tanto, las moléculas de los gases están muy separadas. Por lo tanto, no tienen un volumen definido, no tienen una forma definida. Se mueven rápidamente. Y lo vamos a ver, miren, si nosotros abrimos este termo que tiene agua caliente y ustedes se acercan acá, vamos a ver cómo las moléculas de gases, del gas, agua, vapor, miren, ¿las ven? Miren, alcanzan a ver cómo las moléculas del vapor de agua, miren, se mueven, ¿ven cómo salen? Miren cómo sale. Es decir, sale muy rápido. Es decir, el agua en forma gaseosa sale muy rápido. Miren cómo escapa del termo, escapa mucho del termo. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía cinética en comparación con el líquido. ¿Quién tiene más energía cinética? El gas. ¿Quién tiene menos energía cinética? El líquido. ¿Y quién tiene menos energía cinética que el líquido? Los sólidos. Es decir, los sólidos no tienen gran energía cinética, solo tienen una energía que les permite vibrar. ¿Ok? Y esa energía que les permite vibrar, pero no moverse, no es la energía del movimiento, no es la energía cinética, esa energía que les permite vibrar es la energía que tienen todos los cuerpos en el interior. Y esa energía, que no es la energía cinética, sino que es la energía propia que está en el interior de los cuerpos, se llama energía interna. Esa energía interna es la energía que tienen todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienen una energía interna. Entonces, ahí viene la diferencia entre calor y temperatura. Fíjense ustedes que yo por mientras voy a hacer algo que me gustaría que ustedes lo prueben después y lo hagan en su casa cuando terminen de ver este video. Yo mientras les hablo voy a meter esta mano en esta agua que está muy fría. Voy a meter en la mano en esta agua que está muy fría. Y entonces mi mano
tiene una energía interna. Tiene una energía interna. Y si yo meto esta mano, en el agua fría, hay un intercambio de calor entre mi mano y el agua. Y entonces, ¿qué va pasando? Que mi mano se va enfriando. Es decir, el calor va fluyendo, camina y se mueve desde el lugar donde hay más calor hacia donde hay menos calor. Es decir, el calor de mi mano fluye hacia el agua fría. ¿Y qué le pasa a mi mano entonces? Mi mano se enfría. Es decir, mi mano pierde calor. Es decir, mi mano pierde energía. Cuando yo tengo la mano puesta aquí en el agua fría, ¿qué está pasando con mi mano? Mi mano se está enfriando. ¿Y por qué se está enfriando mi mano? Mi mano se enfría porque está pasando mi energía interna de mi mano, es decir, el calor está pasando hacia el agua. Es decir, el calor fluye de donde hay más calor, donde hay más energía, donde hay menos energía, donde hay menos calor. Entonces, ahora yo saco mi mano que está muy fría, la junto con la otra que está tibia, y mi mano que está abrigada, que está calentita, comienza a transferir calor a mi mano fría. Es decir, esta mano que está fría, imagínense la que está azul, y esta mano está naranja, roja, imagínenla, se juntan las manos. Y en un poco tiempo, esta mano, la mano que está de color naranja, imaginen la naranja, va transfiriendo todo el calor a mi mano fría que está azul. Y mi mano, entonces, que estaba fría, comienza a entibiarse. Y si yo la ayudo con fricción, esto genera más calor y esto acelera y favorece este proceso de transferencia del calor. Es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy transfiriendo calor. Ya mi mano está tibia, las dos. Es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy transfiriendo calor desde la mano que está más caliente a la mano que está fría. ¿Qué hubo aquí? Transferencia de calor. ¿Qué es lo que hubo? Transferencia de energía. Eso no es temperatura. La temperatura es una forma de medir la energía interna de los cuerpos. Es decir, la temperatura es una forma de medir esta transferencia de calor. Es decir, es medir la energía interna de los cuerpos. Es decir, nunca más confundan calor con temperatura. Es decir, la temperatura es una forma de medir la energía interna de los cuerpos. Y la energía interna de los cuerpos se transmite entre los cuerpos en forma de calor. La energía entre los cuerpos fluye entre los cuerpos y fluye en forma de calor. Más adelante, cuando ustedes sean más grandes, van a ver que la energía interna tiene dos formas de fluir entre los cuerpos. Fluye como calor o fluye como trabajo útil. Cuando ya sean más grandes van a entender lo que es el trabajo útil. El trabajo útil es mover una máquina. Entonces, la energía interna entre los cuerpos se intercambia y fluye de dos formas, de calor y como trabajo. ¿Ok? Espero que hayan entendido no solamente que lo que es el volumen, que lo que es la masa, sino que también lo que es el calor, lo que es la temperatura. ¿Y en qué se mide la temperatura y cómo lo mido? La temperatura se mide, niños, se mide en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. Y se mide con un termómetro. Y podemos medir temperatura corporal, temperatura ambiental, podemos medir las temperaturas de los distintos cuerpos, de los líquidos, etc. Otra cosa es que los líquidos son poco compresibles. En cambio, los gases son muy compresibles. Es decir, ¿qué significa que sean compresibles? Significa que se comprimen. Es decir, yo los gases los puedo comprimir. ¿Y por qué los puedo comprimir? Porque están tan separadas las moléculas de los gases que soy capaz de comprimirlo y juntar todas esas moléculas de los gases. Con los líquidos lo puedo hacer, pero mucho menos, porque las moléculas están más cerca. Y con los sólidos no lo puedo hacer. Es decir, no puedo comprimir los sólidos. Sí puedo comprimir un poquito los líquidos y sí puedo comprimir mucho los gases. Y eso lo vamos a probar usando una jeringa.
gracias a que nosotros podemos comprimir los gases, es que los gases que utilizamos para cocinar, para ducharnos, es decir, para calentar el agua, para cocinar los alimentos, para calentar los líquidos, ¿ya? Los gases se pueden meter en gas licuado y nosotros podemos tener en nuestras casas gas licuado, es decir, en cilindros para las estufas, para cocinar, para calentar el agua para bañarnos, etc. O nos llega a través de una cañería. Ese gas nos llega por la cañería como líquido. Si ustedes toman un balón de gas de estos que están en la estufa y lo mueven, van a sentir que suena como líquido. Suena como líquido, pero son gases. ¿Y por qué suena como líquido? Porque los comprimieron, es decir, los metieron a presión dentro de un cilindro. Pero cuando le abro la válvula, se escapan, igual como vimos escapar de aquí el agua en forma de gas, se escapan por el cilindro y salen por la llama de la cocina, salen por la estufa, etc. Y vamos con una jeringa a demostrar que los gases son muy compresibles y los líquidos mucho menos. Los sólidos, por supuesto que no. Miren, para ello vamos a tomar una jeringa. Yo voy a colocar el émbolo hacia atrás completamente. Coloco la jeringa hacia atrás completamente y voy a poner en mi dedo índice en la punta de la jeringa. Y con ello, miren, voy a presionar y miren todo lo que baja, 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 baja. Voy a hacer toda la presión que puedo. Miren, 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 miren. Bajó más de la mitad. Es decir, todo lo vamos a repetir. Voy a tomar aire desde la atmósfera, de aquí del ambiente. Tomo aire, se llena la jeringa de aire, del aire que está en esta habitación. Le coloco el dedo índice y presiono. Es decir, voy juntando los gases, los voy juntando. Es decir, voy comprimiendo los gases. Los comprimo, los comprimo, los comprimo. Mira, ahí ya no puedo más. Tengo todos los gases adentro comprimidos. Están muy apretaditos. Si saco el dedo, salió el aire. ¿Se fijan? Lo repetimos una vez más para que ustedes sientan que el gas estaba comprimido dentro. Tomé aire, puse el dedo, presiono, 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 presiono. Estoy juntando las moléculas de gas adentro de la jeringa. Escuchen, miren, cuando saque el dedo, el gas va a escapar. Miren, escapó el gas, es decir, lo pude comprimir. Veamos lo mismo con los líquidos. Vamos a llenar esta jeringa con agua. Vamos a llenar con agua. Y voy a hacer lo mismo. Tengo agua, voy a colocar el dedo aquí y voy a tratar de comprimir. Mire, con toda mi fuerza, mire, apenas bajé un poquito. No puedo bajar más. Estoy haciendo toda la fuerza. No puedo comprimir más. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua ya estaban suficientemente juntas. Entonces, me es muy difícil juntarlas más de lo que ya estaban juntas. No puedo hacer eso. Ahora, en el caso del agua, fíjense ustedes que cuando el agua se congela, se van juntando las moléculas de agua una con otra y van dejando atrapados entre las moléculas de agua, van dejando atrapado aire. Se atrapa aire. ¿Qué ocurre con eso? Significa que si yo esta botella la lleno con agua hasta aquí y la meto en el congelador, el agua líquida se va a empezar a congelar y se van a juntar las moléculas y se van a juntar cada vez más, cada vez más, cada vez más para formar un sólido y entre medio dejan atrapadas burbujas de aire. Eso hace que el volumen del agua sólida sea mayor. Entonces, como es mayor, si yo lleno esto de agua hasta aquí y lo meto al congelador, va a terminar el agua líquida teniendo más volumen que cuando el agua sólida, va a terminar teniendo más volumen que cuando estaba como líquido. ¿Y qué va a pasar con la botella? La botella se va a reventar y probablemente esta tapa se salga y salga todo el agua sólida hacia afuera y la botella se revienta dentro del freezer. Entonces, ojo, cuando yo quiero enfriar rápidamente un líquido, un jugo o algo para tomármelo frío y lo meto al congelador, tengo que tener cuidado de no dejar que la botella con el jugo se congele dentro del freezer. ¿Por qué? Porque la botella se va a reventar producto que el líquido va a tomar un volumen mucho mayor
y va entonces a romper la botella y la botella va a explotar. Otra cosa importante antes de terminar es que mencionemos que como el gas tiene más energía cinética, ¿ya? Imaginemos la siguiente situación. Si yo tomo esto, hagamos cuenta que esto está con el agua hirviendo, o tengo una olla con el agua hirviendo, o tengo este jarro con el agua hirviendo y coloco esto aquí abajo y está calentándose el agua hirviendo y está saliendo vapor de agua. Si yo no quiero que lo hagan en su casa, solo quiero que lo imaginen, si una persona metiera la mano, metiera un dedo en el agua hirviendo, se quema. Si una persona coloca la mano en el vapor del agua que está hirviendo, quiero que piensen dónde se quemaría más. Obviamente que de todo lo que yo les he explicado, el gas, el agua gas, tiene mucho más energía cinética, porque se mueve mucho más que el agua líquida. Por lo tanto, si el agua vapor tiene mucho más energía cinética que el agua líquida, si una persona coloca la mano sobre el vapor de una olla o de un jarro que está hirviendo, se quema mucho más que si metiera la mano en el agua hirviendo. ¿Por qué? Porque el vapor tiene mucha más energía cinética que el agua líquida. ¿Ok? Hoy hemos aprendido algunas cosas, hemos aprendido que lo que es la masa, que lo que es el peso, que lo que es el volumen, cuáles son las características del estado gaseoso, del estado líquido y del estado sólido. Hemos aprendido que lo que es la energía cinética, que lo que es la energía interna, el calor y la temperatura. Y cómo fluye la temperatura, el calor entre los cuerpos. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido, sigan estudiando y nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho. Chao.